De Génesis capítulo 1, versículo 1. Mire, si no lo encuentra, ve a la altura de mi Biblia. ¿Dónde la abrí? Yo sé que son entendidos en la palabra de Dios. Y gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes de comenzar, déjeme hago una aclaración. ¿Y para dónde apunta todo esto? Porque quiero que Dios vaya preparando su corazón y lo quiero decir con mucho respeto y con humildad. Hoy vamos a hablar del homosexualismo y quiero que este tema que voy a exponer lo reciba usted con humildad, con entendimiento y con respeto. Porque la intención, aunque la palabra confronta y ataca a la conducta del ser humano, no es mi trabajo sobrepasarme o hacer burla o ironía que sobrepase. Hay una ironía que está en la retórica que se puede usar, pero jamás con la intención de burlarme de las personas. Esa no es mi intención. Amén, hermanos. Y quiero que con esa misma actitud recibamos la palabra de Dios. Amén. Porque seguramente, de hecho, son dos mensajes, hermanos. Y quiero que dejar asentado, dejar el cimiento para la próxima enseñanza, que aunque se va a tocar poco, sí se va a complementar o se va a acabar de explicar y de enseñar esto. Deme un segundo. Génesis capítulo 1, versículo 1 y al 4. Dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Hablemos con el Señor. Padre, tú has sido muy bueno, Señor, al hablarnos a nuestro corazón, Señor, y nos has reunido, Señor, en este momento, Señor, y a nuestros hermanos que van a escuchar esta enseñanza, Señor, permitiste, Señor, que en este momento, Señor, escuchen, Señor, y que a través de la revelación del Espíritu Santo, Señor, nos abras el entendimiento, Señor, que nos hables a nuestro espíritu y a nuestra alma, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Permítenos, Señor, que podamos discernir, Señor, saborear tu palabra, Señor. Pero sobre todo, Señor, que seamos confrontados, mi Dios, con nuestro entendimiento, Señor, para que sea tu pensamiento, Señor, en nosotros y no el de nosotros. Habla a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Uno de los propósitos por el cual, si se fijan, muchas enseñanzas yo las comienzo hablando desde Génesis. ¿Por qué? Porque es el origen. De hecho, así se llama. Génesis habla de el origen. Y yo quiero, basado en lo que ya les expliqué, de que vamos a hablar del homosexualismo, vamos a encontrar el origen de este pecado, dónde surgió y sus consecuencias. La Biblia registra de la creación y su diseño perfecto. Y por supuesto, esto habla de su diseñador. En el Salmo 19, ahí espérenme, yo se lo leo. Salmo 19, 1 y 2 dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Cuando tenemos la oportunidad, anoche, si tuvo la oportunidad de salir afuera, estaba, al menos en esta área, estaba un cielo estrellado que se podía contemplar, se podía ver. Yo tuve en un momento que salí y se veía un cielo hermoso. Bueno, ahí es donde podemos ver que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra a otro día, y la noche a otra noche declara sabiduría. La palabra de Dios también nos dice que todo fue creado por Él
y para Él. Fue Dios como diseñador por excelencia que lo hizo todo perfecto, ¿cierto? El rey Salomón dice que solamente una cosa he hallado, que Dios es perfecto, hizo al hombre recto, pero el hombre decidió hacer el mal. Fue Dios que usó su palabra para diseñar, para perfeccionar su obra, para poner todo en un orden, en un cosmos. Esa palabra cosmos, lo que cuando ya después de la órbita es lo que entramos a lo que es el cosmos, pero la palabra cosmos también habla de un orden, lo establecido por Dios. Los cielos, la luna, los cielos, cuando la Biblia habla de los cielos, ahorita que está de día, bueno, alcanzamos a ver lo que está debajo de la atmósfera, lo azul del cielo, que es lo que refleja. Entonces vemos lo azul, las nubes donde las aves vuelan. Ese es el cielo para nosotros. Y en la noche podemos ver las constelaciones, lo que vienen siendo las estrellas. Ahí es donde ya habla del segundo cielo, fuera de la atmósfera. El tercer cielo que habla la Biblia es donde está la presencia de Dios. Por eso Dios habita en el tercer cielo. La Tierra está en una órbita. Veamos así, hay millones de estrellas. Cada estrella que usted ve es una galaxia, es un sol. Y ese sol tiene planetas que orbitan en esa galaxia. Trato de ser lo más claro posible y apelo a la madurez y al entendimiento para terminar, pero tengo que enseñar, voy a poner una analogía, un ejemplo. Cuando habla también, hay algunos planetas que tienen lunas y las lunas obviamente orbitan alrededor, son satélites naturales que orbitan alrededor de ese planeta. Nosotros contamos con una luna, que es ese satélite que tiene una órbita donde está girando y tiene esa órbita ayuda para que el planeta esté inclinado 23 grados, por lo cual podamos contar con estaciones. Y para eso, ayer estuve buscando una pelota, algo así que tuviera un planeta o un sol, y ahorita hermano Gustavo y hermana Anabel me ayudaron a hacer esto. Supongamos este es el sol, esto es la Tierra. Más adelante vamos a ver, es como la Tierra y es como la Luna. La órbita es donde la Tierra gira alrededor del Sol y tiene esa órbita, es lo que es como la carretera, donde no se sale la Tierra. Si se saliera, se perdería, se extraviaría o hubiera un caos. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora, igual la Luna gira alrededor. El planeta va girando alrededor del Sol, pero la Luna va girando alrededor del planeta. Y la Luna no se sale. ¿Por qué? Porque existe es lo que es la ley de gravitación, que es lo que le ayuda a girar y es lo que nos ayuda a nosotros a tener las estaciones. La Biblia registra que lo que es el Sol nos ayuda para determinar día y noche. La Luna nos ayuda para determinar los meses, las estaciones y los años. A veces contamos como que es el Sol, no, o que la Tierra cuando gira alrededor, no. Son las estaciones, son la Luna la que determina lo que son las estaciones. No lo dice más adelante. Ahora, Dios trazó una órbita para que giraran en ese orden. ¿Qué pasaría si se salieran de su órbita? Vea este ejemplo. Está el Sol y el planeta Tierra gira alrededor de la Tierra. ¿Qué pasaría si se detuviera para empezar? Bueno, la Tierra habría un caos. Dios como diseñador perfecto, de ese diseño perfecto, hace de que si se detiene, estando cerca del Sol, se quemaría. Si estuviera donde está lejos, se congelaría. ¿Me explico?
Ok. ¿Qué pasaría si la Tierra se saliera de su órbita, de su carretera que tiene? Como la vía del tren. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría cuando el tren se saliera? Se descarrila, se pierde. Así también, imagínense que va girando 2019, 2020, 2021, y en el 2022 se le ocurre a la Tierra salirse de su órbita. Yo me voy, me aparto. Tarde que temprano, bueno, para empezar, se extraviaría, se perdería, habría un caos. La Tierra chocaría con el Sol o con algún otro planeta o alguna otra galaxia. Así también la Luna. La Luna, si se sale de su órbita, chocaría, se perdería. La Tierra dejaría de funcionar como funciona, como Dios diseñó que hubiera estaciones. Todo el tiempo sería frío o todo el tiempo sería caliente. Entonces, en el diseño perfecto de Dios, Dios lo hizo perfecto todo. ¿Amén? ¿Me expliqué en eso? Mantenga en mente la órbita, ¿cierto? Lo que le quiero enseñar. Ahora, no te vayas. Así Dios creó al hombre y a la mujer conforme a su semejanza. Cuando dice, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. La semejanza de Dios que Dios depositó en nosotros es la inteligencia, la capacidad de amar, la capacidad de pensar, la capacidad de que razonemos, tomemos decisiones, de pedir perdón. Son cualidades que el hombre tiene. Los otros seres vivos no, como las plantas o los animales, eso no tienen. Ellos se manejan por instintos, lo que son los animales, lo que se acerca más al ser humano. Pero lo que es el ser humano, Dios culminó la obra en su creación en los 6 días. No quiero detenerme mucho porque quiero llegar a un punto. En el 6º día dice que creó al hombre y a la mujer. Y dice la Escritura que después de que terminó la creación del hombre, y dice, y vio Dios que era bueno, y dice la Escritura, y descansó Dios. Cuando Dios, así también Dios cuando creó al hombre, a la mujer conforme a su semejanza, con la capacidad y habilidades de inteligencia para cumplir su propósito. ¿Cuál fue el propósito de la creación del hombre? Para su gloria, para su honra, para que le glorifiquemos, para que le exaltemos. Ese fue el propósito. No hay otro propósito. Dios no te creó para hacerte rico, para hacerte más alto, no, para que cambies de piel. No. Dios nos creó con un propósito para que le glorifiquemos, dice la Escritura. ¿Qué pasaría si se pierde el propósito? Todos los que nos ponemos a construir o hacemos planes para un negocio, algo, hay un propósito para algo, ¿cierto? ¿Qué pasaría si se pierde ese propósito? Muchas civilizaciones quedaron en ruinas porque perdieron su propósito, ya no dejaron de construir, entonces se abandonó. ¿Qué sería del hombre cuando después de que el hombre se perdió? Dios no es como nosotros que nos abandonó, se perdieron, que se queden. No, Dios cumplirá su propósito. Por eso hizo la promesa después de la caída del hombre en Génesis 3:15, donde nos habla del primer evangelio, que la simiente de la mujer iba a pisar la simiente de Satanás. Entonces habla de que no nos iba a dejar solos y que había una promesa, pero teníamos que esperarla. ¿Qué pasa cuando no se cumple ese propósito? Bueno, pues se abandona. El centro de todo hombre, ahora sí veamos esto, el centro de todo hombre es Dios. Amén. Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Hay algo que nos atrae a Él por creación, por naturaleza, porque fuimos creados, somos espíritu, cuerpo y alma. En ese espíritu habla del entendimiento. Ese espíritu, mire, yo lo veo como la conciencia que tenemos nosotros, que es la capacidad que tenemos para discernir lo bueno y lo malo. Es cierto que los pensamientos del hombre son de continuo solamente el mal después de la caída del hombre.
pero después Dios no nos abandonó y nos dejó la conciencia, en la cual es esa habilidad, capacidad para pensar y razonar. El centro de todo hombre es Dios y Él trazó una vía, como para el tren, una carretera, una vía que se llama órbita para el hombre, que se llama la palabra de Dios. El hombre, dice Isaías, el hombre por torpe que sea, andando en esta órbita, andando en este camino, no se perderá. El Señor Jesucristo dice, gracias Dios por los que me has dado, no se perdió uno más que el hijo de perdición, el que se perdió, el que se apartó, el que se extravió, el que dijo yo no quiero seguir con Dios, porque el centro de todo hombre es Dios. Y Dios dejó una órbita que se llama la palabra de Dios, la escritura, para que andemos en esa órbita y no nos salgamos. ¿Me expliqué? La palabra de Dios es nuestra órbita para que andemos en ella y que toda nuestra existencia gire en torno a Dios, alrededor de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en el Edén cuando el pecado y qué hizo Cristo después? Cuando el hombre pecó, se extravió, ¿cierto? Se salió de su órbita que Dios había establecido para Adán. Dios le dijo, simplemente le dio esa libertad, ese libre albedrío, esa es la capacidad para que amara voluntariamente, anduviera voluntariamente en los caminos de Dios. Puedes comer de todo fruto del árbol, menos de este. Y le puso un límite. Y el hombre decidió, yo me lo como. ¿Qué quiere decir? Se apartó de la voluntad de Dios. El único mandamiento que le había dejado. Si le hubiera dejado 10, los mismos 10 que hubiera violado, al igual que nosotros. ¿Qué pasa cuando nos salimos de la órbita que Él trazó para la vida del hombre? Hablando naturalmente, pues nos perdemos, nos extraviamos. ¿Dónde terminaríamos? Y como dice el Evangelio de Marco Antonio Solís, ¿dónde iremos a parar? Desde la creación solo estaba el pensamiento de Dios, ¿cierto? En la creación, antes de crear al hombre, estaba el pensamiento de Dios, Dios maquinando, pensando, yo les voy a poner estos árboles, estas raíces para que se curen, les voy a hacer que llueva agua del cielo, voy a hacer esto, voy a decirle al mar, hasta aquí vas a llegar, poniendo límites en la creación. ¿Me explico? Y solamente estaba el pensamiento de Dios diseñando su creación y culminó creando su creación, creando al hombre y a la mujer como su obra maestra. Y dijo, tetelestai. ¿Se acuerda de esa palabra? Que quiere decir, significa consumado es. Y es lo que se toma ese ejemplo, esa analogía, cuando está el pintor haciendo su obra maestra y da el último pincelazo, da 3 pasos atrás, voltea y lo ve, tetelestai. No hay que añadirle nada más. Otro pincelazo ya es de sobra. Si le falta algo es que no está completo, pero cuando él contempla, ese pintor, su obra, tetelestai. Y cuando el Señor Jesucristo subió a la cruz del Calvario y culminó la obra que Dios le encomendó de venir a salvar al mundo, Él dijo, consumado es, tetelestai. No hay nada que añadirle, ni obras, ni nada, ni actos religiosos, caminatas, comidas, nada. Cuando Dios vio la obra de sus manos, el firmamento, las constelaciones, los animales y todo lo que creó, y vio al hombre, lo creó, tetelestai. La obra perfecta, terminada la obra. Y sopló en ese monito de barro, con los ejemplos que he puesto,
en ese monito de barro sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, lo que significa un alma viviente. Porque el primer Adán es alma viviente, el segundo Adán, hablando de Cristo Jesús, es espíritu vivificante. ¿Por qué? ¿Por qué espíritu vivificante? Porque el hombre ya estaba muerto y vino la palabra de Dios encarnada en Jesús para traernos vida y vida en abundancia. En esa alma viviente, lo que es el hombre, la naturaleza del hombre, es donde está la voluntad, lo que es el alma, la voluntad, las emociones y el razonamiento. Todos tenemos esos, como almas, como lo que nos define como personas, la voluntad, las emociones y el razonamiento. Los sentimientos va de acuerdo a las emociones y la voluntad. El razonamiento habla de la capacidad de pensar, de calcular y decidir. Yo decido, yo calculo. Es como el libre albedrío, ¿sí? Yo decido amar a Dios. Dios no quiere que le amemos a fuerzas, no, Dios quiere que le amemos voluntariamente. Y Dios le dio al hombre la capacidad de ese libre albedrío, de que nosotros decidiéramos amar a Dios. ¿Por qué? Por lo que Él hizo por nosotros, cómo nos creó con esas capacidades. Imagínese a Adán viendo todo el paraíso. Ay, no necesito nada, ni McDonald's, ni Burger King, no necesito ni zapatos de la Road, no necesito ni nada ni camionetas, ni no, tengo todo lo que necesito. Y voltea y tiene a Eva, te mandaste Dios, porque Dios los unió. Amén. Ahora, eso quiere decir que en el Edén ahora ya había dos pensamientos. El pensamiento de Dios, el mandamiento de Dios, y está el pensamiento del hombre, incluida la mujer. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Ok. Y en Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? En algún momento de la historia aparece en escena este personaje llamado Satanás. Lo que dice la Escritura nos enseña más adelante, que habla de la serpiente antigua, que era astuta más que todos los animales. ¿De dónde sale la astucia? Del pensamiento. Es un pensamiento, piensa con astucia, ¿sí? Es un argumento, es un pensamiento que lanza. Y la serpiente lanza un pensamiento, ¿a quién? A la mujer. Esa astucia habla de pensamiento maquiavélico. Mira, hasta el Chapulín Colorado, no contaban con, pero estabas mal, Chapulín Colorado. La diferencia de la astucia, que puede usarse con maldad. La diferencia de la sabiduría es que se habla de desempeñar el conocimiento y que se usa con prudencia, con el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso toda dádiva y don perfecto que desciende de lo alto se conoce como sabiduría. Ahora ya hay tres pensamientos, el de Dios como creador, el hombre como criatura, y está la serpiente antigua como Satanás. Tres pensamientos. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué atacó Satanás? No agarró a la mujer y la violó, no la asfixió, no le dio veneno. No, ¿qué atacó? El pensamiento. ¿Va conmigo? Okay. Está atacando el pensamiento de la mujer. El versículo mire cómo sigue diciendo, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Aquí la mujer está diciendo, no te equivoques, serpiente. Dios nos dijo que sí podemos comer de los otros árboles. Y luego dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Ella sabía las consecuencias. No, si comes, no dijo que si lo tocara, dice que si comía de ese árbol, del fruto de ese árbol, iba a morir.
Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Otro ataque. ¿Qué está atacando? El pensamiento. Ya no solamente el pensamiento de la mujer, sino el pensamiento de Dios. Lo que está haciendo Satanás, y cuando el hombre pone en tela de juicio, dijo, no moriréis. ¿Qué está atacando Satanás? Está atacando el juicio de Dios y su justicia. Le está diciendo a la mujer, Dios es mentiroso. ¿Cierto? ¿Lo va entendiendo? Ok. Y atacó el juicio de Dios y su justicia. Hoy el hombre vive la vida que quiere vivir por la falta de temor a Dios, porque no teme al juicio de Dios, mucho menos a su justicia. Y todo lo que está en la palabra de Dios es justicia. Y cuando el hombre pone en tela de juicio la palabra de Dios, corre el riesgo de perderse, de salirse de su órbita que Dios estableció para que el hombre siguiera o se mantuviera cerca de Dios. Dios puso al hombre en el Edén, ahí, en esa órbita. No te salgas de aquí, no te salgas de aquí. Come de todo árbol, disfruta. Tienes mis promesas, tienes todo, no te hace falta nada. Y en el pensamiento, que cuando Satanás atacó el pensamiento, sí, ya se fue así, y se perdió. Cuando el hombre hace caso o pone en tela de juicio la palabra de Dios, cualquier mandamiento que está en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como los 10 mandamientos morales, como los 303 estatutos en la ley, los pone en tela de juicio, entonces se pierde, se sale de su órbita, se sale de las vías como del tren, se descarrila. Sale de la órbita que Dios trazó para él, y cuando decide desobedecer a Dios y creerle más a la mentira, a Satanás, al padre de mentiras, da a luz el pecado y muere por su rebeldía. ¿Le entendió? Esto es la introducción, fíjese. Ahora, para entender esto y para entender cómo estamos el día de hoy, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Y continúo con mis escritos. Pablo se presenta a los romanos como un fiscal acusador en el juicio contra toda la humanidad. Y dije claro, contra toda la humanidad, porque más adelante va a decir, no hay justo ni aún uno. Vea esto, en los juzgados, donde se va a deliberar un juicio, está el juez, está el acusado, está el fiscal acusador, quien va a llevar los argumentos acusadores para esa persona que está siendo acusada. Está el jurado y también está el abogado defensor. Y Pablo está tomando el papel de fiscal acusador porque va a acusar a toda la humanidad. ¿Se acuerda de las enseñanzas de Romanos? Que del capítulo 1 al 2 nos enseña de los idólatras. Más adelante en el capítulo 2 nos va a hablar de los hipócritas. Y en el capítulo 3 nos va a hablar de los religiosos. Y después dice, no hay justo ni aún uno. A toda la humanidad nos cobijó con el pecado. Todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno. Y Pablo, antes de comenzar antes de comenzar sus acusaciones, presenta el evangelio como poder de Dios. Mire lo que dice en el 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo está poniendo la medicina para esa enfermedad. Dios está poniendo
recuerde de que él está presentando como acusador sabiendo de que ya se llevó a cabo el juicio. ¿Me explico? Y él está explicándole a los romanos, miren, el poder de Dios, cuando dice poder de Dios, habla de esa palabra yuxtapuesta, que está compuesta por dos palabras, dinamos y dinamita. Dinamita se usa para derribar, derrumbar, como dice más adelante en 2 Corintios capítulo 10, nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que es la palabra de Dios, que tiene la capacidad, que tiene el poder para derrumbar argumentos, que son pensamientos, para llevarnos cautivos, para llevarnos a la obediencia a Cristo, que es la palabra de Dios. Es el Evangelio, es la palabra de Dios quien nos puede llevar de nuevo a la órbita, que fue lo que hizo Cristo en el sacrificio. ¿Por qué? Porque el hombre se extravió, ahí andaba para acá y para allá, de repente como que regresaba a Dios, y luego no, para acá, y después se hago un acto religioso, y ahí anda, para acá y para allá, para acá y para allá, subiendo y bajando, sube y baja y todo eso. Pero cuando sale la palabra de Dios y viene al hombre, activa y lo pone todo en orden otra vez. Y ahora sí, sigue girando como debe de ser. Así es en la vida del hombre. ¿Cómo estaba la vida del hombre? Desordenada y vacía. Y viene la palabra de Dios y lo pone en orden, en un cosmos. ¿Me expliqué? Gloria a Dios. Versículo 18 del capítulo 1. Le pido la gracia de Dios para poder explicar todo esto, hermano. Y como les vuelvo a recordar, hablemos y recibamos esto con entendimiento, con humildad, hermanos, y con respeto. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Que Dios es amor. Sí, pero Dios también se enoja. ¿Qué no está diciendo aquí que se enoja? Porque la ira de Dios, Dios se enoja. Y se revela desde el cielo. ¿Desde dónde? Desde el tercer cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. La órbita ahí, cómo estaba girando. Y dijo el hombre, no, yo aquí me quedo. No, yo me voy por este camino. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son de muerte. Yo creo que mejor por acá, vamos a buscar un atajo. Y Dios se enoja contra todos aquellos que se salen de la órbita y que les dicen a otros, vénganse para acá, vénganse para acá, vénganse para acá, júntense conmigo y regresémonos a Egipto. Busquemos a alguien que nos guíe y nos regresemos a Egipto. Habla de irse al lado contrario. Ahora, cuando dice, es verdad que Dios es amor, y la bandera, para ir introduciendo esto a lo que anuncié, que vamos a hablar del homosexualismo, ¿qué es la bandera del homosexualismo, de los homosexuales? ¿Qué no es el amor? Y pido respeto para todo esto, ¿amén? ¿Qué no es la bandera? Y dicen, Dios es amor. Ahora, déjenme le hago una aclaración. Es cierto que Dios es amor, pero pasan por alto la justicia de Dios. Porque dicen, no, nada más este lado de la moneda. Dios es amor. Dice amor en su bandera. Pero todo aquel que siente amor y no siente ira, yo dudaría que fuera amor. Porque ciertamente Dios es amor y Dios mostró su amor al enviar a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Pero también Dios se enoja. ¿Por qué? Porque tiene amor. A mí me molestaría si agreden a mi esposa. Si no me ofendería, si no me causa molestia, ardor, ira, es que no me importa. Al igual con mis hijos, con mi nieta. Pasan y le dan una patada. Le doy una patada. Es que no me interesa. Pero si yo muestro una ira obviamente controlada, ¿qué estás haciendo? Si a usted no le causa una ira por la violación a una niña, yo dudaría de que usted tenga el amor de Dios. ¿Me explico, hermanos, en esto? Y Dios está mostrando su ira, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
La justicia es salirse de los parámetros que Él mismo trazó en su órbita y que andemos en ella, que es su palabra. Recuerde, su órbita es la palabra de Dios. ¿Amén? Ok. Porque lo que de Dios se conoce, Adán sabía, Caín sabía, Abel sabía, y todos los descendientes sabían de la creación. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Bueno, porque las cosas invisibles de Él, lo que no se ve, ¿cómo es que se sostiene la tierra? ¿Cómo es que no se cae la luna? ¿Cómo es que lleva una velocidad aproximada? ¿Cómo es que no lo entiendo? Conclusión, tiene que haber un diseñador que lo hizo perfecto. Todos aquellos que dicen no existe Dios, dice la palabra de Dios y dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Es ignorante? No, es un necio, porque solamente el necio dice, no, y es que vengo del mono, y es que vengo de es que hubo una explosión, un bing bang, pum pum, y ya salimos nosotros. Tú. Se necesita más fe para creer en eso, hermanos. Pero eso es porque se vuelve necio, y para mí el decir que no existe Dios, eso no me demanda para que yo cambie mi moral y mi conducta personal. Pero el creer de que sí existe un Dios, entonces quiere decir de que tengo que rendirle cuentas. Pero como digo, no, la Biblia no le hizo el hombre, sus argumentos y pensamientos. Y mire, esto no es capaz, esto no es, para entender esto, dice que se revela por fe y para fe. ¿Cómo es que un hombre letrado, el hombre más inteligente de los últimos tiempos, contemporáneo, hace poquito, su apellido, que está inválido, Hopkins, que el hombre más a esta época, murió diciendo de que Dios no existe. No, como filósofo, como científico, sacó muchas cosas buenas. Pero un necio, según la palabra de Dios. Y todos aquellos que reniegan, que rechazan la palabra, la Biblia los llama necios. Y no nada más la Biblia, es Dios, la Biblia y el predicador, con la autoridad de Dios y con respeto, porque mi intención no es de ofender a nadie. El hecho que yo te diga necio, ateo, no, mi intención no es de ofenderte. Es de que vuelvas a la órbita. Amén. Ahora, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen ¿qué? Claramente visibles. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay justificación. Muéstrame. Es cierto que el hombre ha descubierto leyes, la ley de la gravedad, la relatividad, pero eso simplemente confirma la creación, confirma que hay un creador, confirma que que el Big Bang es cierto, hubo una explosión. Ok, te lo aclaro, sí hubo una explosión. ¿Por qué? Porque salió de Dios. Él es luz y ¡fum! Salió esa luz para crearlo todo como su palabra. Amén. La rebeldía, que es el pecado, trae ceguera ¿qué? Espiritual, porque dice, siendo claramente visibles, que no lo ves, no lo veo. ¿Por qué? Porque el pecado cega nuestro entendimiento. Tal vez yo no puedo ver cómo se está gestando en el laboratorio divino, que es el vientre de una mujer para crear a un bebé. Yo no lo veo. Yo no sé cómo están creciendo sus manitas, yo no estoy viendo cómo Dios le está poniendo los elementos que necesita. Yo no estoy viendo cómo se están formando yo no lo puedo ver, pero lo creo. ¿Me explico, hermanos? Dice, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. A ver, junta, por ejemplo, ahora que
una oveja híbrida, o sea, que son clones, hacen un clon por las células y hacen todo eso, sí, pero son híbridos, no se reproducen. Ahora, la Biblia me dice, sigue diciendo, dice, mi comentario dice, la rebeldía, que es el pecado, trae ceguera espiritual y ceguera de entendimiento y da a luz la necedad. Es como aquel niño que su papá lo lleva de la mano, le está enseñando a caminar por aquí, y el niño dice, suéltame, yo ya sé. Y hasta le pega al papá, paz, suéltame, yo puedo solo. Y paz, ¿qué hace? Se cae, se tropieza. Cree que lo puede hacer solo o sola, la bebé o el bebé. Yo suéltame, yo puedo solo. Y se cae y se cae. Ahora, en la misericordia de Dios, Dios nos vuelve a tomar, mira aquí, mijo, así. Y el niño hasta sonríe, como que se siente ya puedo solo. Y no se da cuenta que es que el papá que lo puso sobre sus pies para que anduviera. Y el papá va así. ¿Lo ve? Es que Dios quien nos está enseñando, hermanos. Por eso, flojitos y cooperando. Déjate enseñar. Yo estoy aprendiendo. Cuando viene la ceguera espiritual, da a luz la necedad. Y si usted es de los que no se congrega y dice que su relación es con Dios y no con una iglesia, y deja de congregarse, ¿qué es? Necedad. Suéltame la mano, yo puedo solo, yo puedo sola. Y se van tambaleando para allá y para acá. Pero no es hasta que el papá lo agarra otra vez y dijo, véngase por aquí, porque Dios estableció que no dejar de congregarse. Dios lo estableció como la órbita, no te salgas, no te pierdas. Es salirse de su órbita y corre el riesgo de perderse. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, sí lo conocieron. No hay excusa, como dice el 20. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus, ¿qué? Razonamientos, pensamientos, ahí en su alma. Yo pienso así, yo quiero hacerlo así, a mi manera. Dice, no, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio, ¿qué? Corazón. ¿De dónde salen los pensamientos? Del corazón. Se volvió, ¿qué? Necio, se endureció, quedó ciego. Y su necio corazón fue, ¿qué? Entenebrecido. ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? Ya no ven. Porque por el pecado. Y ellos andan por vista y no por fe. ¿Cómo debemos de andar los cristianos? Por fe. Los mundanos van en ¿qué? Por lo que ven. Amén. La falta de gratitud a Dios provoca orgullo. ¿Qué dijo el niño? No, yo solo. Provoca orgullo y ese orgullo es alimentado por su ego, creyendo que lo que tiene o lo que es por su esfuerzo humano, y se hace más necio y tonto. Y lo digo con respeto porque es un necio. Dice la palabra de Dios, todo aquel que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo es dice, delira. Dando a luz la falta de temor a Dios. ¿Qué es lo que dijeron? No existe Dios, no le dieron gracias, su corazón fue entenebrecido, se enorgullecieron y su cerviz se endureció, no me doblo, mis rodillas están firmes, yo mero. Así es el hombre. Y viene a dar a luz la falta de temor a Dios en tu corazón, que viola tu conciencia, atacando tus pensamientos, haciendo más caso a la mentira que a la voz de la conciencia que Dios puso en tu corazón.
Mire, deje un separador, nada más déle vuelta a una hojita y en el capítulo 2 nos dice en el versículo 15, 2:15 dice así: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Porque dice el contexto, dice que hay gente, hay gentiles, entiéndase, gente que no es cristiana, gente que es de allá afuera, hay gentiles que hacen cosas buenas. ¿Sí? Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos dicta, eso está mal, eso es contra naturaleza, o eso es orgullo, o no te lo comas, no te lo robes, no te lo lleves. Amén. Esa es la conciencia que ahora el Espíritu Santo es quien nos dirige, quien nos lleva al entendimiento. Versículo 22 dice, profesando ser sabios. Se creían sabios. Profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Quién lo está diciendo? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está acusando todos aquellos orgullosos, todos aquellos necios, todos aquellos que se salieron de la órbita que Dios estableció, que es la palabra de Dios, que andas en tus caminos. Les dice, profe, te crees mucho, que sabes mucho. Algunos yo les he dicho, mira, ¿sabes cuál es tu problema? Tu conocimiento. A un compañero que de la secundaria, que lo vi después hace unos años, y de todo tenía tema, de todo, y de sus argumentos. Le dije, ¿sabes cuál es tu problema? Dijo, ¿cuál? Tu conocimiento. Te llevó y te enorgulleciste y todo esto, y hiciste a un lado a Dios. Y después él reconoció, dijo, ¿sabes? Me mandó decir, sí es cierto lo que dice Armando. Lo que a mí me dañó fue el conocimiento, porque el conocimiento enorgullece. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, el conocimiento nos hace más sabios si lo recibimos con humildad. Amén, hermanos. Ahora, por eso hice la aclaración y voy a seguir repitiendo. Recíbalo esto con humildad. Versículo 22 dice, buscaron su propio camino, su propia órbita, se salieron de la mano de Dios. Mire lo que dice el 23, dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se hicieron su propio Dios y cambiaron. ¿Qué dijeron? Tenían la gloria de Dios. No, ahora vemos al hombre. A este que es mi candidato. Este que mete más goles. Esta que canta bien bonito. Este que anda ahí. Este que predica bonito. Cambiaron la gloria de Dios. Y cambiaron, dice que se soltaron de la mano de Dios. Y para personalizarlo, y tomamos, me incluyo, porque también tengo que ponerme en el lugar de ustedes. Yo también tengo un lugar ahí en esas sillas. Yo ya lo recibí, hermanos. Y yo dije, Señor, dame gracia para exponer esto, para no creerme superior a que no, como Pablo no se estaba sintiendo superior. Ustedes, no hay justo ni a uno, y nada más yo he quedado. No, Pablo dice, no, hermanos. Y yo aprendo de Pablo, cómo fue tratado por Dios. Y que su conocimiento, para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltare sobremanera, vino el coronavirus al pastor. Y ándele a la cama. Y ahí es el trato de Dios. Vino una escasez, vino un problema, y dijo, hay que recibirlo con humildad, hermanos. Amén. Y cambiaron, y se soltaron de la mano de Dios y tomaron la de Satanás, o tomamos la de Satanás, hablando de creación. Cómo nos apartamos de Dios, me incluyo junto con Adán, con sus seducciones, con el pecado, atrayéndonos a su pensamiento, contradiciendo y atacando el juicio de Dios, y nos rebelamos. A unos para que le adoremos
que le adoremos a Él. Por eso existen los satanistas, los brujos, las brujas, o hechiceras y todos esos. A otros, para que nos creamos nuestros propios dioses. Dijo Nabucodonosor, no es esta la gran Babilonia, no es esto que dijo Egipto, no, aquí yo soy el rey, no reconozco a tu Dios, le dijo Moisés, yo soy aquí el faraón, yo soy el Dios de aquí de Egipto. A otros para que creamos en dioses, para que creamos dioses en la creación. Por eso está el humanismo, donde un árbol es Dios, una pirámide es Dios, la iguana es Dios, la cucaracha es Dios, todo hace. La virgen y hacen sus dioses. Amén. Está en la historia, hermanos. Y si salimos afuera vamos a encontrar esos. Versículo 24. Por lo cual, aquí habla de las consecuencias. ¿El resultado de qué? De salirse de la órbita que Dios estableció para que andemos en ella. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Qué son concupiscencias? Pensamientos corruptos, pensamientos humanos, pensamientos fuera de la voluntad de Dios. Es que yo pienso, es que yo creo. No, Dios jamás se va a rebajar a nuestro pensamiento. Somos nosotros los que nos tenemos que elevar al pensamiento de Dios, hermanos. Jamás Dios se va. ¿Tú qué piensas? ¿Qué le pongo aquí? ¿A quién escojo? ¿A Mateo? ¿A Tomás? ¿Al incrédulo? ¿A quién quieres que...? No, Dios estableció su palabra. ¿Para qué? ¿Para debatirla? No, para que la obedezcamos. Dios estableció una órbita para que andemos en ella. Pero dice la Escritura, por lo cual también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí habla del resultado y las consecuencias de nuestra desobediencia y nuestros pensamientos. ¿Sí ve cómo todo radica aquí arriba en el pensamiento? Ahora, ¿de dónde vienen los pensamientos? Del corazón. Por eso dice la palabra, hijo mío, dame tu pensamiento. No, hijo mío, dame tu corazón, que es el núcleo, es el centro del ser humano. El corazón no, el corazón como órgano no, ese no. Porque te pueden hacer un trasplante y sigue siendo el mismo, ladrón, mujeriego, adúltero, maldiciente. ¿Me explico? Ese es el órgano nada más que está pompeando la sangre para que llegue el colesterol a todos lados. Pero el centro del que habla la Biblia es el corazón, habla del centro, la esencia del ser humano, lo que verdaderamente soy o somos. Amén. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios, que es la palabra de Dios, la órbita que Dios estableció, la verdad de Dios por la mentira que dijeron, por este camino yo me voy. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Sus imágenes. Criaturas. Dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y hasta se detiene Pablo para dejar ese punto claro. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. No es que, ándale, váyase y métase allá con, usted también váyase para allá. No, simplemente lo soltó. ¿Qué es lo que pasa con el hombre que se sale de la órbita? Se soltó. Allá va. Perdido en el espacio. Así andan muchos de lunáticos, perdidos allá. Perdón por el ejemplo, pero pues, es la estocada, hermano, es dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Cómo son? ¿Qué es algo que una pasión? Algo no es un gusto, no es una prioridad, es una pasión, es algo que arde por dentro, algo es un deseo. Yo quiero hacerlo. ¿Ha oído de la pasión de Cristo? Jesús anhelaba hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad del hombre, el deseo del hombre es ir en contra de Dios, naturalmente. El hombre natural, ¿sí? Usted y yo no queríamos estar aquí, hermanos, sea honesto.
No es hasta que Dios permitió una situación para traernos al orden, a la órbita que Dios estableció. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso, ¿qué? Natural, por lo que es contra naturaleza. Recuerde eso. Y de igual modo también, primero empezó con ¿qué? Con Eva, hablando del pensamiento. Y luego el hombre. El pecado vino a la tierra por un hombre, no por la mujer. La mujer fue engañada, que no fue inocente tampoco, porque lo hizo voluntariamente. Pero Adán, a quien se le dio la encomienda, él deliberadamente, aunque también la mujer sabía, también lo hizo deliberadamente, pero el hombre tenía la autoridad para decir, ¿qué te pasa, mujer? ¿Cómo se te ocurre comprar esos zapatotes? Digo, ¿cómo se te ocurre comer ese fruto? No, se crea. Y el hombre va y compra su televisión sota o va y compra su carro. Bueno, ya. Dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué pasó? Que se salió de la órbita, se extravió, se fue. Ahora, ¿cómo traduce esto? Homosexualismo, lesbianismo. Es que la Biblia no habla del homosexualismo. No. Perdón por la risa, el sarcasmo, pero es lo que está hablando. ¿El homosexualismo es pecado? Sí. Mire, va a llegar el momento en que ya no voy a poder predicar de esto. Dios me va a dar sabiduría por las leyes que están surgiendo. Dios me va a dar sabiduría para decir aquellos, o algo Dios va a hacer, pero Dios nos va a dar, su palabra no pasa, hermanos. ¿Sabe por qué Dios nos está guiando para entrar en un orden, hablando de una organización? Porque estamos cubiertos por la quinta enmienda, de que nosotros con nuestra acta de fe, puedo decir, nuestra carta magna es la palabra de Dios. Que voy a enseñar la palabra de que un homosexual, que diga, cásame, no puedo. ¿Por qué? Porque mi ley, mi constitución de organización me lo prohíbe. Que no debes de hablar de esto. Aquí mi constitución me avala. Yo puedo decir esto y esto, lo que es la palabra de Dios, con respeto. No pretendo ofender a nadie, estoy enseñando. Obviamente que al exponer la palabra de Dios, siempre va a haber gente perjudicada, ¿cierto? ¿Quiénes? Los pecadores. ¿Amén? Ok. ¿El homosexualismo es pecado? Sí. Sí, lo digo yo, no. Yo solo lo estoy leyendo y enseñando. Ahora, no quiere decir de que tenga temor, no es eso, hermano, es sabiduría, es otra cosa. No pretendo ofender, sino enseñar, y que sea el Espíritu Santo quien le haga entender con la palabra de Dios a través de mis palabras. ¿Por qué es pecado? Bueno, vamos a exponerlo. Porque viola lo establecido por Dios en su palabra. En Levítico 18:22 dice así, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. En Levítico 20:13 dice así, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. En 1 Corintios, ya en el Nuevo Testamento, para que digan, no, que nada más el Antiguo Testamento. No, en el Nuevo Testamento dice Pablo, en 1 Corintios 6, del 9 al 10, dice así, ¿no sabéis? Hace una pregunta retórica. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Cómo decía la Escritura en Pablo, en Romanos? Dios revela porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. O sea, el pensamiento, pero también aquí habla de los injustos, los que tienen ese pensamiento. ¿Me expliqué?
Una cosa es la injusticia, ¿qué es? El mal pensamiento, fuera del orden de Dios. Pero los injustos son aquellos que están pensando y practicando. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Significa no peques. Porque pecar es errar el blanco. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Mire cómo todo tiene que ver con la sexualidad. Ni los adúlteros, ni los afeminados. Habla de aquellos que se visten como mujeres, como varonil, o hombres como femeninos. ¿Me explico? Dice, ni los que se echan con varón, estos sí son. Porque puede haber transexuales que nada más se visten, tienen una tendencia de vestirse como mujeres tal vez, pero no llevan a la práctica, pero también lo llama pecado la Escritura. Dice, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Está claro. Pero es que yo pienso, no importa lo que tú pienses, es lo que ya está establecido, es lo que está en la órbita de Dios, su palabra. Razón número 2, porque es pecado. Daña el diseño de Dios, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Ha habido algunos letrados homosexuales que dicen, no, es que Jesús también era homosexual. Híjole, no quisiera estar delante, es más, ni presenciar cuando estés delante de Dios ahí. Razón número 3, porque va contra naturaleza. En la creación, Dios nos capacitó, nos dotó con aparatos reproductores, hombre y mujer, ¿cierto? Y todo embona como debe de ser, porque hay un propósito, la procreación. Después de la venida del Señor, dice, cuando le dijeron, ¿de quién va a ser mujer esta mujer? Porque se casó con 3, 4 hermanos, tomando la ley del levirato, que se casaba porque no había dejado prole, no había dejado hijos. Y Jesús les dice, ay, es que no han entendido de que van a ser como los ángeles. Los ángeles no se reproducen, no tienen relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque se cumple un propósito en la creación del hombre de multiplicarse, de procrearse. Dice el hombre, dice procrear, únanse, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero después de esto ya no hay propósito. ¿Me explico? De que tenga que haber nuevamente ayuntamiento. Hay un propósito, por eso va contra naturaleza. Dios diseñó el cuerpo humano con la capacidad de reproducirse y fructificar. Pero el pensamiento satánico puso sus huevecillos de la duda para que no creáis a Dios y creas que eres una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, o una mujer en el cuerpo o una mujer en el cuerpo de un hombre, haciéndote creer, ¿lo dije bien? Bueno, se entiende, ¿no? Y haciéndote creer que lo que importa es lo que tú piensas y lo que sientes. Eso es lo que importa. ¿Qué es la palabra? Yo pienso así. O yo me siento así. Ahora, déjeme hago una aclaración. En la estética del ser humano hay dos formas de verlo. Primeramente, la visible. La visible en la cual, ¿sí ve el bigote? La barba. ¿Sí ve aquí la manzana del Edén, aquí, de los hombres que traemos aquí? Nos distingue, nos define como varón. La voz, el cuerpo, los glóbulos, bueno, lo que hablo por fuera, nos distingue. ¿Cómo son las mujeres? Más delgaditas, más esto, más chaparritas, hay de todo, ¿cierto? En el reino de Dios. Ahora, quiero aclarar de que por naturaleza
hay diferencias características que nos definen quién es hombre y quién es mujer. A simple vista, Paz es un hombre, es una mujer. ¿Por qué? Por la apariencia, por lo externo. ¿Me explico? ¿Sí? Vas corriendo hasta el correr, el caminar. El caminar se define uno, camina como hombre, camina como mujer y camina, sí, se define unos con otros. Ahora, pero lo que hace el pecado que planta huevecillos en el pensamiento, dice, no, tú eres lo que tú crees. ¿Qué es eso? Yo estoy atacando ese pensamiento es más, ya no en el acta de nacimiento, no le pongan que es, lo que él crea hacer es lo que va a hacer ya. ¿Se fija hasta dónde está llegando todo esto? Y peor, cuando a Dios y su diseño divino, repito esto, cuando una mujer en el cuerpo de un hombre haciéndote creer que es lo que importa, es lo que piensas y lo que sientes, y peor, cuando a Dios y su diseño divino le culpamos de que Dios te hizo así. Es que Dios me hizo así. Pero la Escritura dice, aquí leímos que va contra naturaleza. ¿Sí lo leyó conmigo? Va contra naturaleza. Y basta y sobra con mirarte al espejo para darte cuenta de tu realidad, de tu real naturaleza, aunque vaya en contra de tu forma de pensar y de sentir. ¿Por qué? Porque desde el Edén el chip fue cambiado. El hombre, ¿qué coronavirus? Recibió un virus, atacó la computadora del ser humano y contaminó todos los circuitos. Ahora soy así, ahora soy asá, ahora yo me creo así. Dañó nuestra forma de pensar y que es contra naturaleza. Ahora, es lo que estoy hablando de la externa, pero también está la interna. La interna es esa naturaleza que Dios nos dio y que nos define como hombres y como mujeres y que nos diferencian. Por eso el hombre XY y la mujer XX y nos define genéticamente. Este es hombre. Si no, vaya a un laboratorio o a los forenses cuando alguien falleció. ¿Qué era esto? Aunque haya sido ya algo o quedó el puro esqueleto, este era de un hombre. Porque aún nuestro esqueleto, nuestro armazón nos define qué es lo que somos. ¿Me explico, hermanos? Nada más con verlo, es de una mujer o ese es de un hombre. El entendido luego lo dice, obviamente el que estudió ciencias forenses va a determinar, no es por esto, ¿por qué? No necesito ni hacerle la prueba, porque conozco. Porque no importa cuántas cirugías externas te hagas, que vayan en contra de la naturaleza que Dios te dio, y aunque te quisieras engañar creyendo creyendo lo que tú quieras creer, jamás cambiarás la interna. Para hacer esto tuve que buscar información, hermanos. Somos millones y millones de células que traen la información de nuestro ADN. Somos un costal, hermanos, de células. Y cada día, mire, estaba buscando esto, en el ADN que define qué es lo que somos, de modo que no tenemos excusa. Mueren 50 millones de células al día. 50 millones de células. Mire, en la mañana cuando se levanta, le hace así y ya son células que se murieron. Aquí, si le rasca aquí, hasta no las puede ver, son microscópicas, pero son células que caen, se murieron. 50 millones de células que mueren cada día. Mire, en esta hora saqué la cuenta y habla de 20 millones 833,300, perdón, 20 millones 833,300
333.33. Ahí está. Habla de que en una hora son todas las células que están muriendo en cada uno de nosotros. Y la que viene detrás, porque muere una célula y viene otra. Muere una célula y viene otra. Y la otra que viene dice, hola, soy hombre. Y si es mujer, hola, soy mujer. ¿Por qué? Porque el ADN le está diciendo, tú eres mujer. ¿Por qué? Por naturaleza, porque así Dios te creó en el vientre de tu madre. A Dios le plació que fueras hombre o que fueras mujer. ¿Me explico? Por eso está la externa y está la interna. Aunque vaya esa persona con ese pensamiento errado de que yo soy, el acta de nacimiento decía Carlos, ahora dígame Carla, y va con el doctor y que le diga, ¿qué tengo, doctor? Pues tienes cáncer de próstata. Pero soy una mujer. Di lo que quieras por fuera, aunque cambies de nombre, aunque cambies de esto. Y por favor, pido respeto. Lo que trato de enfatizar y enfocarme es de que querramos o no, lo interno nos dice quiénes somos. Porque es la naturaleza que Dios nos dio. ¿Y por dónde está el problema? Aquí, hermanos, en el pensamiento. Cuando hacemos a un lado la palabra de Dios y decimos, yo me siento así, yo quiero ser así. Y lo que hizo Satanás atacó el pensamiento. Y lo que viene a hacer Dios es cambia tu forma de pensar. Hijo mío, dame tu corazón para cambiar tu forma de pensar, para que aceptes tu naturaleza. Razón número 4, ¿por qué sí es pecado? Es pecado porque te saca de la órbita que Dios estableció en su palabra y te pierdes en tus razonamientos creyendo que Dios es amor y que ese amor justifica tu forma de pensar y tus acciones. ¿Que Dios no es amor? Sí, Dios es amor. Y por eso yo soy amor y tengo amor para eso, tengo amor para el otro. Y te olvidas de la justicia de Dios, mirar el amor de Dios y la severidad de Dios, que Dios no va a tener por inocente al culpable. Ahora, ¿estoy atacando a estas personas? No. Por el amor de Dios, hermano, quiero que me entienda eso. No las estoy atacando su pensamiento, su forma de pensar, esa práctica. Esas personas creen que ese amor sobrepasa la justicia de Dios. Pero eres engañado como Eva en el Edén porque te muestra la verdad a medias, pasando por alto su justicia. Dios es amor, sí es cierto, Dios es amor y nadie lo va a negar, ¿cierto? Y lo mostró enviando a su Hijo a morir por nosotros. Pero no te equivoques en que creas que el amor es más que la justicia de Dios, no. Porque Dios en su amor mostró su justicia. Cristo es su justicia. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Miren, hermanos, no es fácil predicar esto. Por eso yo oraba al Señor. No se imaginan, hermanos. Yo le decía a mi esposa, no es fácil predicar esto. ¿Sí lo entienden, hermanos? Porque me pueden tachar de retrógrada, de eres un esto, eres un aquello. No, te estoy enseñando. Perdón por la ironía, todo lo que uso, mi forma de expresarlo, pero quiero que también entiendas y me pueda transmitir en el sentir y el dolor de un pastor, de que quiero que cambien su forma de pensar, porque esa es la primera parte. La segunda parte, léalo del capítulo 2. Como mencioné hace un rato, porque si tu amor no tiene ira, entonces no es amor. En Romanos 1:18 lo que nos dice que Dios muestra, dice, porque la ira de Dios se revela. Eso ya lo enseñé. Ellos, mire cómo sigue diciendo, versículo 28, estoy por terminar. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, versículo 28,
Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ese no es uno nada más, ya dice ellos. ¿Me entiende? ¿Quiénes son ellos? Mire, para entender yo lo veo como el gobierno, las naciones, reinos. En el Salmo 2 al 3 dice así: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra Dios y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hagamos a un lado la palabra de Dios. Aquí nosotros mandamos, nosotros legislamos leyes. Y que hombre con hombre, mujer con mujer, la pedofilia ya no es un delito. Ahora alguien se puede casar con un perro, alguien se quiere, lo que quieran, que pidan. Hablo de los legisladores, los líderes, la sociedad, inclusive algunos padres de familia. Es que por el amor, yo voy a aceptar a mi hijo tal y como sea. Ahora, no estoy diciendo que lo rechaces. Te estoy diciendo que le hables de la palabra de Dios, que es el poder de Dios para cambiar su forma de pensar. Esta semana, Jesús, tengo que decirlo, y con la autoridad, porque es una noticia nacional. El Papa dijo, ¿saben? No condenen llama a los padres, no condenen a los homosexuales, a sus hijos. Inclusive, dice, la iglesia va a aprobar cualquier ley que sea a favor de los homosexuales en los gobiernos. La va a avalar. Pues hagamos a un lado la palabra de Dios y hagamos... ¿Qué no debería de ser nuestra carta magna la palabra de Dios? Amén, hermanos. Pastor, es que todos lo hacen. Y nos veremos mal si no nos actualizamos. Nos veremos como retrógradas. Nos veremos de cuarto mundo, casi cavernícolas, pastor. ¿Y quién te dijo que la santidad se define por consenso? Que porque la gente diga, o por marchas. Es que ya son muchos, muchos. ¿Quién te dijo eso? El que lo hagan todos no lo define como bueno o santo, sino la palabra de Dios que ya está establecida. Cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, ya no hay punto de partida, ni su palabra en nuestro núcleo como núcleo y órbita. Cuando sacamos a Dios, mire, aquí está el hombre. El hombre tal vez se pierde, pero ¿qué si sacó a Dios? ¿A dónde va a ir el hombre? ¿Dónde va a girar? ¿Alrededor de qué? ¿Quién te va a dictar las leyes de moral y de conducta? No, nada, ni nadie. Y nuestros pensamientos cada vez más son como de continuo solamente el mal. ¿Se acuerda por qué vino el diluvio? Porque los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal y a Dios le dolió. Porque ahora lo que importa es lo que yo siento, lo que yo pienso. Y si yo pienso y me siento que soy como un perro, un caballo, una muñeca, ¿qué? ¿Ha visto eso donde en Canadá han aprobado? Un hombre se siente una muñeca y es una muñeca para él. Y inclusive para algunos familiares. Hay algunos que de perro y andan como perros, unos como caballos, se creen caballos. Algo pasó en su mente, ¿no es cierto? Porque no es el pensamiento natural. Yo soy un hombre siendo una mujer. Yo soy... le estás diciendo a Dios, Dios, te equivocaste. Con todo está bien en la creación, pero conmigo te equivocaste. ¿Quién te plantó eso? ¿No fue Dios? Tú que creíste a la mentira. Para mí está bien y no importan los demás, dirían ellos, y lo llaman libertad y demandan respeto cuando Jesús dijo: el que comete pecado es esclavo del pecado. Versículo 29 hasta el 32 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios,
contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores y aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, sí lo sabías, sí entendías. El espejo te decía, eres un hombre. El espejo te decía, eres una mujer. Sí lo entendías, capichi, comprende. Yo sé que soy una mujer, yo sé que soy un hombre, pero en tu pensamiento yo creo que soy todo lo contrario. Hay una pregunta al aire, ¿te estoy atacando, amigo homosexual o lesbiana? Esa no es mi intención. No estoy atacando estoy atacando el pensamiento y la práctica. Por lo demás, como persona y creación de Dios, yo te amo como el Padre como el Padre que envió a su Hijo a morir por ti y por mí, sin olvidar que el mayor interesado de tu salvación es el mismo Dios. Por eso lo digo esto con mucho respeto. Dice la Escritura, quienes habiendo entendido el juicio de Dios son dignos de muerte. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y aquí ya viene también un castigo para los padres que, no, sí, déjenlo, yo te acepto como eres. Sí, no estoy diciendo que lo rechaces. Yo lo que te estoy diciendo es que enséñale con el amor y la misericordia. ¿Sabes? Porque la falta de conversión al Señor no es por falta de intelectualidad, sino de decisión. Porque es cuestión moral. Porque aquí dice que entendían. Y Dios nos capacitó a todo ser humano con entendimiento, con inteligencia. Porque la conversión de que vengas a ser cristiano, tú no puedes decir, no, es que no entiendo. No. Aquí no estoy diciendo de que son tontos, no entienden. No estoy diciendo, no, sí entiendes. Porque la falta de conversión al Señor no es por falta de intelectualidad, sino de decisión. No decides dejar esa práctica, porque es cuestión moral, porque no quieren cambiar su modo de vida, porque no es lo que entendemos. No es lo que no entendemos. Miren, yo no entiendo todos los misterios de Dios. El problema es lo que entendemos. ¿Sí lo vio? El problema no radica, es que no entiendo. No, el problema de que no quieres cambiar y corregir es por lo que entiendes. Y te demanda que tengas que corregir y volver a la órbita de Dios, a la palabra de Dios. Ese es tu problema. Tu problema es de que sí entiendes, pero no quieres entender que es otra cosa. Y es más fácil declararse necio al rehusarse a cambiar su forma de pensar, de vivir. Pablo nos habló del juicio contra toda la humanidad y sus consecuencias eternales. Pero antes de comenzar las acusaciones, presentó el Evangelio como poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aún la sangre de Cristo está vigente para todo aquel que cree y está dispuesto a cargar su cruz. Amén, hermanos. Gracias, Señor. Póngase de pie, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Dios les bendiga, hermanos.